Soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Soy Fede Giuliani, papá de 3 hijos, trabajador del SENASA, dirigente gremial y candidato a intendente por Unidos por Río Cuarto. Queremos un cambio, pero un cambio con valores y con ideas. Somos la fuerza que más propuestas tiene. El 12 de junio, acompáñame con tu voto. Somos Bio 4, pioneros en la producción de energía renovable y amigable con el medio ambiente. Una empresa que invierte en generar empleo genuino, impulsando una gran cadena productiva. Bio 4, la energía del maíz. Transporte Ciudad de Río Cuarto presenta su nuevo centro de expendio y recarga de tarjeta. Para su mejor atención, comodidad y rapidez, lo esperamos en 25 de mayo 259, de lunes a lunes, en horario corrido de 6 a 21 horas. Seguimos andando, seguimos creciendo, porque somos una empresa al servicio de la gente. Vamos a trabajar y trabajar sin descanso para que lo urgente no demore lo importante. Hoy por primera vez con el Gobierno Nacional y hacer de Río Cuarto una ciudad feliz. Muchísimas gracias. Eduardo Yuni, intendente. Una universidad con compromiso social y voz pública. Pensá en tu universidad. Universidad Nacional de Río Cuarto. Los baches hay que solucionarlos, pero la verdad es que la gestión tiene muchos otros baches. Hoy más que nunca tenemos que avanzar unidos por el verdadero cambio. Llamosas Intendente, unidos por el verdadero cambio. Mirá el video completo y conoce nuestras propuestas en www.jnllamosas.com.ar. Se propuso, se hace. El gobernador Juan Schiaretti presentó el programa Aurora, una importante iniciativa que contempla una serie de acciones destinadas a mejorar y fortalecer la educación en la provincia. Con el programa Aurora se prevé construir 1.600 aulas y 60 nuevas escuelas en los próximos 4 años. Estas obras, con la participación del Ministerio de Educación y los municipios, permitirán establecer definitivamente la jornada extendida y la sala de 3 años en todas las escuelas estatales. Las 1.600 aulas a construir equivalen a 250 nuevas escuelas. En educación, entre todos, también vamos más alto. Gobierno de la provincia de Córdoba. Continuamos en Entre Líneas, ya está con nosotros el docente y economista y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas también, Fernando Lagrave. Fernando, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Placer. Bueno, decíamos que la situación económica, social, también política, es compleja en la República Argentina, pero especialmente la económica está instalada en la agenda. ¿Cómo estás valorando este momento de mucha dificultad hasta aquí, pero esta promesa de que hacia adelante la cosa va a ir mejorando? Bueno, sí, es un momento expectante, yo diría, ¿no? En un contexto de transición a lo que se suele llamar un modo de administrar la economía y la sociedad a otro. De todas maneras, no se puede cortar así tajantemente, termina una cosa y empieza otra, porque hay procesos estructurales de largo plazo que perduran en el tiempo, más allá de los regímenes políticos o de los gobiernos que asumen transitoriamente la gestión del Estado. En un programa no hace mucho también decíamos que en el gobierno anterior había un montón de características de lo que se suele decir, aunque no conocer mucho, de estructuras neoliberales, y subsistieron.
Entonces me parece que hay que un poco analizar más allá de la coyuntura, que es nuestro placer exótico por naturaleza, cuáles son los procesos estructurales, no para culpar o disculpar a un gobierno en particular, sino para ver nuestra incapacidad histórica de estar discutiendo cosas de hace 70 años a la actualidad. Y creo que eso es lo que pasa, discutimos mucho el árbol pero no el bosque. Es el peor momento, como dice el gobierno, pero hay perspectiva a corto plazo de una mejora en algunos índices. Hasta ahora el asalariado perdió poder adquisitivo, la inflación ha sido muy alta, los tarifazos han sido también muy dañinos, ¿no?, para la clase que vive al día. Sí, hay la discusión si todo eso no es un ajuste, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno? Bueno, creo que el gobierno, a ver, tampoco es fácil discutir desde el gobierno, porque hay una sociedad que si vos decís algo a favor del gobierno, te enrolan con que sos oficialista, claro, macrista y otros listas. Es difícil. Y si decís algo, sos kirchnerista. claro, decís que no, yo creo que cosas que venían haciéndose bien, entonces estás del otro lado. Esta incapacidad para discutir a largo plazo es de esta forma de polemizar. Digo, el debate que hubo en Ciencia y Tecnología hace 2 días de público conocimiento, habla de la incapacidad de discutir si hay un vaso sobre la mesa. Después vemos si el vaso es lindo o feo, pero discutir si hay un vaso sobre la mesa. Digo, y en este sentido yo creo de que no es un gobierno de ajuste, unas políticas, más que un gobierno de ajuste clásico. ¿Qué es un ajuste clásico? Ajuste fiscal a rajatablas, López Murphy, disminución del gasto público. Gastar menos. Achicar, que el déficit del 7 puntos, 8 puntos, pasarlo a 0 puntos, a lo que sea. Y un secamiento de la política monetaria. Esos son los famosos ajustes tradicionales. En este aspecto uno ve que el sector del gasto público no se ha modificado importantemente, de una forma importante. Ha habido ajustes de algunas variables, de algunos precios relativos, las tarifas, con todo el impacto sin duda que aquí se dice, pero por otro lado hay un montón de elementos y baterías que parecen más keynesianas que de otro tenor. Digo, no es tan fácil de decir, bueno, acá hay un ajuste a la tradicional. Claro, vuelvo a lo mismo, es decir, esto significa que la situación que está pasando o estamos pasando muchos es cómoda, no, pero un ajuste clásico sería de otro tenor. Esto es una especie de ajuste más pragmático. Y el tema es a dónde lleva también, ¿no? Bueno, el otro tema que pone un manto no de duda, sino de incertidumbre, bueno, hay un plan, ¿cómo se está trabajando este plan? Por momentos parece que sí, por momentos parece que no, hay elementos que se comunican y otros que no. De todas maneras, lo que sí creo que hay algunas cosas que consciente o inconscientemente se ponen sobre el tapete. Por ejemplo, a discutir, como decía uno de los ministros, que una de las preocupaciones es la situación del desempleo estructural en la Argentina. Hablar de la palabra estructural lleva, como mínimo, a una referencia de carácter de visión keynesiana de la economía, es decir, hay que resolver el desempleo. Y como máximo, más heterodoxo, a una situación estructural que pensaban algunos economistas latinoamericanos, que hay situaciones que con el desarrollo del capitalismo autónomo no se resuelve y va a quedar siempre un remanente de gente desocupada. Esa visión no se condice con una política de libre mercado, de ajuste automático y donde se deciden solamente a través de los precios y las variables económicas la suerte y el destino de todos los factores, incluido el trabajo. ¿Vos crees que la teoría esta o el argumento que usa el gobierno de la herencia es válido? Bueno, ayer fue 25 de mayo. Recibimos la herencia del gobierno español. El argumento sigue siendo el mismo por 200 años. No, yo creo que sí, hay elementos que son válidos. Me parece que la Argentina en los últimos años, en general, volvemos a lo mismo, hablar de un gobierno parecería que uno toma partido y de esa manera desactiva los argumentos que uno puede tener. Siempre lo que uno recibe puede ser de alguna manera condicionante, sin duda. El tema es que no sea una excusa para no hacer lo que uno tiene que hacer, y el tiempo que esa herencia dura. Pero da la sensación que Argentina, desde la democracia ahora, ha ido profundizando sus defectos más que potenciando sus virtudes. Por ejemplo, esta incapacidad de ver cuál es el análisis estructural del mercado de trabajo. Digo esto porque es un tema que ha estado... Sí. Bueno, si yo tengo un país que desde hace 30 años, y sobre todo en los últimos 15 años, ha consolidado en forma estructural un desempleo informal o en negro, tome la medida que tome, ley antidespido, con despido, no los tengo en cuenta. No los he incorporado porque no están dentro de lo que se suele llamar la sociedad salarial.
Uno es ciudadano y en tanto y en cuanto tiene un trabajo, y dentro de ese trabajo se articula no solamente como medio de subsistencia, sino como miembros de derechos sociales. Estoy trabajando, estoy sindicalizado, estoy registrado en los programas de seguridad social. Si no estoy dentro de ese lugar, prácticamente que no cuento a la sociedad, o cuento en forma periférica, marginal o en negro. Bueno, la Porque Argentina... tampoco entra en la categoría de consumidor. No, sí, consumidor siempre vas a ser, porque si yo te doy un plan social, esa es una política neoliberal, darle la plata a la gente y no dar un servicio público para que universalmente la gente lo adquiera de calidad y en igualdad de condiciones de acceso. Yo te doy la plata a vos sabés lo que haces, te la gastás o pagás una obra social. Es una decisión individual, vos vas al mercado con esa plata. La otra alternativa, te pongo un rol más estructural, el gobierno no te da la plata, pero te garantiza un sistema de salud y educación de acceso y de calidad sin que vos tengas que decidir qué vas a hacer si lo pagás o no, porque lo tenés de forma universal y gratuita. Entonces, en ese aspecto consumidor siempre sos, porque quiero aclarar que estamos en el sistema capitalista, que yo sepa, nadie me avisó lo contrario. Entonces, este tipo de discusiones de que si no estás dentro del trabajo, del mercado del trabajo, no formas parte del concepto de ciudadanía, en un concepto auténtico, no como consumidor, hace que ese grupo de 20-30% de la gente esté afuera. Y desde el 2001, del 99 al 2001, ha habido un proceso de expulsión de mano de obra formal. La Argentina construye poco trabajo, de baja calidad, quiere decir con baja productividad, y en sectores laborales que no son los dinámicos que traccionan hoy día el desarrollo de la economía y de la calidad del empleo. Digo, no se discute la estructura laboral, no se discute qué es el trabajo. Hoy día, ¿qué dimensiones tiene el trabajo? No es lo mismo pensar en un trabajador o un obrero a la década del 70, en la época de Citrán, que hoy día. Entonces, si seguimos trabajando con este perfil, con este análisis de corto plazo, de análisis superficial, entonces evidentemente todas las discusiones y todas las políticas van a ser como mucho de fuegos de artificios políticos, de circunstancias, que creo que es lo que fue la discusión de la ley de despidos. Sí, sin duda. Eso no quiere decir que no haya despidos ni que no hay situación de emergencia laboral. Pero en realidad volvemos a lo mismo. Si transformamos un problema serio, estructural y que afecta a tanta gente solamente con una cuestión de pulseada de fuerza, a ver quién gana hoy, quién gana mañana en una votación, para después llevar la discusión política al veto, evidentemente el problema no es el problema de la estructura del trabajo, del trabajador, sino el problema es, bueno, cómo voy jugando la pulseada al paso corto. Claro, bueno, ese es el problema. Entonces yo digo, es una situación complicada, no es la más complicada, 2001 fue complicada. Sí, claro, por supuesto. De todas maneras, la herencia del 2001 vive con nosotros por los niveles de pobreza, vive con nosotros con un mercado laboral fragmentado, desestructurado, vive con nosotros porque no podemos tener una capacidad de decir, bueno, Argentina siempre hace esos grandes movimientos, ¿no? O un aperturismo totalmente insensato, ¿no? O un proteccionismo ineficiente, en donde falta el rol fundamentalmente del empresario como actor central de la dinámica de creación de empleo, de dinámica competitiva, y donde el mercado interno importa, pero no es suficiente para un desarrollo inclusivo de toda la sociedad. Donde tenemos una idea de que la producción es nacional con una idea de hace 70 años. Seguimos pensando en una sustitución de importaciones, más o menos como después de la Segunda Guerra Mundial. Y volvemos a lo mismo, la competitividad, el impacto del patrón tecnológico, la redefinición de lo que es un trabajador y el trabajo, ha cambiado sustancialmente. Yo no puedo decir que tengo una empresa de punta, por ejemplo, electrónica, cuando lo único que hago es una franquicia de armar cosas en algún lugar del país bajo ciertas condiciones impositivas. Entonces, estas son las discusiones de fondo. Y ahí está el trabajo. Y ahí están los trabajadores. Y ahí está la capacidad de que haya más productividad, y después discutimos que esa productividad no sea solamente apropiada por un sector. En Argentina falta crear riquezas, falta crear actividades productivas y falta una calidad de trabajo que la supo tener, pero el gran desmantelamiento de la década del 90 hizo que de alguna manera estemos en peores condiciones para una reconversión de la mano de obra a lo que significa hoy un empleo de calidad y pertinencia. Fernando, muchísimas gracias por haber venido a analizar con nosotros la coyuntura. No, perdón por el monólogo, no le permití muchas preguntas. Preguntas hicimos. Muchas gracias. Discúlpenme,
me voy diciendo que estoy en condiciones de ser panelista. Quien Claro. me quiera contratar, que me llame. Muchas gracias Fernando. a ustedes. Nos vamos a hacer una pausa, enseguida seguimos aquí en Entre Líneas.